this terrible thing that happened to my darling girls. Please, please, never give up. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy veremos los casos de asesinato más misteriosos que han desconcertado a la ley hasta el día de hoy. I mean, we have spent hundreds of thousands of dollars on this investigation and we still have no answers. Los asesinatos del congelador. There's a wide range of theories, from satanic possession to evil government agents. El 23 de junio de 1965, dos agentes de Houston, Texas, visitaron la residencia de Fred y Edwina Rogers para una revisión rutinaria. Cuando entraron a la casa evidentemente vacía, uno de los agentes encontró lo que parecía carne de cerdo en el congelador. Sin embargo, al examinarla más de cerca, se dieron cuenta que en realidad eran partes del cuerpo de la pareja de ancianos. There was a massive amount of bleach that was used. Rápidamente surgió un sospechoso clave, Charles Rogers, el solitario hijo de mediana edad que también vivía en la casa. Aunque la escena del crimen se había limpiado a fondo, descubrieron una sierra manchada de sangre en el dormitorio del hombre, pero la policía nunca tuvo la oportunidad de interrogarlo, ya que desapareció y nunca se volvió a saber de él. 10 años después fue declarado presuntamente muerto por ausencia y el caso se quedó sin resolver. On the anniversary, people would come by and just look at the lot. Los asesinatos de Villisca. En junio de 1912, la tranquila ciudad de Villisca, Iowa, vivió una espantosa tragedia con una serie de asesinatos. Un vecino encontró muertos en su casa a Josiah y Sarah Moore, así como a sus 4 hijos y 2 visitas. Las 8 víctimas habían sido asesinadas con un hacha. Al principio, las autoridades entorpecieron la investigación al permitir acceso no autorizado a la escena del crimen, lo que provocó la contaminación de la zona y del arma homicida. Cigarette butts in the attic, bloody water, I mean just tons of crime scene, all destroyed by half the town, wandering around looking at it. Sin embargo, surgieron múltiples sospechosos, entre ellos un reverendo visitante llamado George Kelly, juzgado 2 veces por el crimen. El primero acabó con un jurado en desacuerdo, mientras que el segundo dio un veredicto de inocencia. Más de un siglo después, nadie sabe quién cometió los asesinatos de Villisca. El asesinato de las hermanas Grimes. En el condado de Cook, Illinois, un trabajador que conducía por una zona rural se encontró con lo que parecían maniquíes esparcidos al lado de la carretera. Pronto fue evidente que las figuras eran en realidad los cuerpos de Barbara y Patricia Grimes. Las hermanas habían desaparecido unas semanas antes, el 28 de diciembre de 1956, tras salir de casa para ir a ver una película. I know they left the house, they were all excited. Se inició una investigación a gran escala y la policía encontró a su principal sospechoso en Edward Bedwell, un vagabundo que había sido visto con 2 chicas parecidas a las hermanas. Bedwell confesó tras un largo interrogatorio, pero fue liberado cuando aparecieron pruebas que contradecían su versión. There was really nothing beyond minor circumstantial evidence to convince law enforcement he was guilty. Posteriormente aparecieron otros sospechosos, pero ninguno fue acusado debido a la falta de pruebas. Fue por esto que el caso se fue enfriando poco a poco. We cannot deny these lies, but our family must live with them. We demand an absolute vindication until proven otherwise. El envenenamiento de Charles Bravo. A los 4 meses de haberse casado con una rica divorciada, Charles Bravo, abogado británico, fue envenenado con antimonio. En lugar de tener una muerte inmediata, Bravo estuvo agonizando durante 2 o 3 días. El caso fue particularmente extraño, porque durante todo ese tiempo nunca reveló quién o qué había causado su estado. Mrs. Cox tells me you say you've taken poison. I don't remember telling anyone I took any poison. I can't believe this. Como consecuencia, han surgido diversas teorías para explicar el envenenamiento. Algunos creen que las tensiones matrimoniales llevaron a su esposa Florence a envenenarlo. Otros sostienen que Bravo se envenenó accidentalmente en un intento fallido de asesinar a Florence. Tras 2 investigaciones sensacionalistas, un forense lo clasificó como un caso de homicidio, pero nunca se presentaron cargos contra nadie. El homicidio cuádruple de Katie. Entre el 11 y el 12 de abril de 1981, sucedió un extraño conjunto de asesinatos en un complejo turístico de Katy, California. Sheila Sharp regresó a su casa la mañana del 12 de abril y se encontró con un sombrío descubrimiento: los cadáveres de su madre Sue, su hermano John y la amiga de este.
Dana. En otra parte de la casa, encontró ilesos a sus 2 hermanos menores y a su amiga. Sin embargo, su hermana Tina había desaparecido, aunque sus restos fueron encontrados 3 años después. A pesar de las incontables horas de investigación, la policía no logró acusar a nadie. Con el descubrimiento de nueva evidencia en los últimos años, existe la posibilidad de que el caso se resuelva algún día, pero por ahora sigue siendo un misterio. La muerte de Garrett Williams. Este caso parece un thriller de espionaje de Hollywood. Garrett Williams era un matemático galés que trabajaba como agente en el MI6. En agosto del 2010 fue encontrado muerto en el baño de su apartamento en Londres. Extrañamente, sus restos estaban dentro de una bolsa cerrada desde adentro con candado. La llave estaba dentro de la bolsa, debajo de su cuerpo. Y lo que es aún más extraño, no se encontraron huellas dactilares ni en la bolsa, ni en el candado, ni en el borde de la bañera. Aunque la policía metropolitana llegó a la conclusión de que probablemente había sido un accidente, la implicación de Williams en trabajos secretos de inteligencia levantó sospechas de que pudo haber sido asesinado por agentes rusos. El misterioso asesinato de Mary Rogers. Apodada la hermosa cigarrera, Mary Rogers era una joven neoyorquina que trabajaba en una tienda de tabaco y se hizo famosa por su llamativo aspecto. Rogers desapareció por primera vez en 1838, pero más tarde se supo que había sido una falsa alarma, ya que regresó a casa poco después. She achieved a kind of early form of what we would today recognize as being famous just for the sake of being famous. 3 años después volvió a desaparecer, esta vez trágicamente para siempre. El 28 de julio de 1841 encontraron su cuerpo flotando en el río Hudson. Dada su reputación en Nueva York, su asesinato se convirtió en noticia nacional. Aunque las pruebas apuntan a un crimen, algunos creyeron que su muerte se debió a un aborto fallido. El caso inspiró El misterio de Marie Roget, el cuento corto de Edgar Allan Poe, quien también murió en circunstancias misteriosas. El caso Jotze. El ingeniero alemán Gunther Stoll sufría paranoia y estaba convencido de que un grupo desconocido lo perseguía. El 25 de octubre de 1984, garabateó las letras YOGTZE en una hoja de papel. Después se fue a un pub, lo que desencadenó una serie de sucesos extraños que culminaron cuando lo descubrieron desnudo y gravemente herido en su vehículo. Stoll reveló que 4 hombres habían estado en el auto con él, pero huyeron antes de que lo encontraran. Lamentablemente murió de camino al hospital. La investigación determinó que lo habían atropellado, lo habían metido en su propio auto y luego lo habían llevado hasta donde lo encontraron. Sin embargo, persiste el misterio de las letras, los 4 hombres misteriosos y el agresor que lo atropelló. El asesinato de Dorothy Jane Scott. En los meses previos a su secuestro, Dorothy Jane Scott recibió inquietantes llamadas de un hombre anónimo. ¿Debiste? La persona le decía que la amaba, pero también la amenazaba de muerte. Las amenazas parecieron hacerse realidad el 28 de mayo de 1980, cuando fue secuestrada en su propio auto después de que llevara a 2 compañeros del trabajo al hospital. Horas después, el vehículo de Scott fue descubierto en un callejón, en donde le habían prendido fuego, pero ella no estaba. Un obrero encontró sus restos 2 meses después. Se cree que el autor de la llamada anónima planeó el secuestro y asesinato de Scott, pero los esfuerzos por identificarlo han sido inútiles. El asesino fantasma de Texarkana. En 1946, una serie de asesinatos en la región estadounidense de Texarkana conmocionó a todo el país. El autor no identificado, conocido como el asesino fantasma, atacó a parejas jóvenes de la zona, cobrándose 5 vidas e infundiendo miedo en la comunidad. A pesar de una amplia investigación en la que participaron funcionarios de niveles locales y federales, nadie pudo encontrarlo. Con el tiempo surgió un sospechoso principal, Jewel Sweeney, ladrón de autos y falsificador. Apareció en el radar de la policía después de que su esposa confesara que él era el asesino fantasma. Sin embargo, más tarde se retractó de su confesión y nunca fue vinculado de forma concluyente con los asesinatos. Décadas después, sigue siendo uno de los casos sin resolver más notorios de la historia criminal estadounidense. El asesinato de Ken Rex McElroy. Ken Rex McElroy no era la mejor de las personas. De hecho, este atormentador de pueblos de Skidmore, Missouri, fue acusado 21 veces en su vida por diversos cargos.
En 1980, disparó e hirió al tendero Ernest Bowenkamp, de 70 años, pero pudo evitar la sentencia. Inmediatamente volvió y amenazó con matarlo, pero nunca tuvo la oportunidad. El 10 de julio de 1981, mientras estaba en su camioneta con su esposa, McElroy recibió 2 disparos de 2 armas distintas. Una multitud de hasta 46 personas vio el suceso. Nadie llamó a la ambulancia y todos, excepto su esposa, afirmaron no haber visto a los tiradores. Al final, nadie fue acusado. Los asesinatos del lago Bodom. Nuestra siguiente entrada parece sacada de una película de terror. El 5 de junio de 1960, 2 parejas jóvenes acampaban cerca del lago Bodom en Finlandia. 3 de ellos fueron apuñalados y golpeados hasta la muerte, mientras que el cuarto, Nils Wilhelm Gustafsson, resultó herido. Hubo varios sospechosos, entre ellos el kiosquero Carl Valdemar Gillström, del que se decía que anteriormente había cortado tiendas de campaña y que se había ahogado en el lago en 1969. Otro era un hombre llamado Hans Assmann, que apareció en un hospital al día siguiente de los asesinatos con la ropa ensangrentada. En el 2004, la policía detuvo al sobreviviente, Gustafsson, pero más tarde fue absuelto. El caso sigue fascinando al país, y el grupo finlandés de heavy metal Children of Bodom se llama así por este misterio. Los asesinatos de Lizzie Borden. La mañana del 4 de agosto de 1892, Lizzie Borden descubrió que sus padres habían sido asesinados. Tanto su padre como su madrastra habían sido atacados repetidamente en la cabeza con un instrumento afilado. Lizzie se convirtió en la principal sospechosa, pues le dio a la policía versiones contradictorias. Unos días después, la vieron quemando un vestido en la cocina. Fue detenida y procesada en un juicio sensacionalista e histórico, pero fue absuelta puesto que se habían presentado pruebas circunstanciales. Otros sospechosos del asesinato son la hermana de Lizzie, Emma, y su tío materno, John Morse, que había dormido en la casa la noche anterior. El niño de la caja. En 1957, en un bosque cercano a Filadelfia, encontraron a un niño desnudo dentro de una caja de cartón. Lo habían envuelto en una manta y tenía los brazos cruzados sobre el estómago. Los investigadores determinaron que tenía entre 4 y 5 años y que lo habían matado de varios golpes en la cabeza. Tenía todo el cuerpo cubierto de moretones. Una mujer con antecedentes de enfermedad mental se presentó y afirmó que su madre les había comprado el niño a sus padres y había abusado de él durante años. Sin embargo, la policía no pudo confirmar su versión y nunca se identificó ni al niño ni al asesino. El asesino de los torsos de Cleveland, también conocido como el carnicero loco de Kingsbury Run, este asesino en serie mató al menos a 12 personas en la zona de Cleveland en la década de 1930. También hubo otras posibles víctimas en los años 20, 40 y 50. Casi todos fueron decapitados y descuartizados. Muchos nunca fueron identificados, porque no se encontraron sus cabezas y varios de ellos eran vagabundos o trabajadores pobres. Aunque el caso fue investigado por Elliot Ness, el hombre que metió tras las rejas a Al Capone, nunca hubo sospechosos. Algunas teorías han llegado a afirmar que no hubo un único carnicero, sino varios asesinos individuales. El asesinato de Bob Crane. Cuando la estrella de Hogan's Heroes, Bob Crane, fue encontrado muerto a golpes en su casa en Arizona en 1978, el primer sospechoso fue su amigo John Henry Carpenter, vendedor de equipos de video. La extensa colección de videos domésticos de Crane demostraba que eran bastante cercanos, pues grababan juntos sus encuentros sexuales con varias mujeres. He was like a mad scientist who dealt in photographs of women. Carpenter había estado con él la noche anterior y, según el hijo de Crane, había planeado terminar su amistad. Incluso había manchas en la puerta del auto de Carpenter que coincidían con el grupo sanguíneo de Crane. Sin embargo, quedó libre debido a la insuficiencia de pruebas. El caso se reabrió en 1990 y Carpenter fue a juicio 4 años después, pero lo absolvieron. El coleccionista de huesos de West Mesa. El 2 de febrero del 2009, cuando una mujer paseaba a su perro por West Mesa en Albuquerque, Nuevo México, tropezó con este horrible hallazgo. Los restos de 11 mujeres y un feto que se encontraban en la orilla de un arroyo. Muchas de ellas eran hispanas y la mayoría se dedicaba a las drogas y al trabajo sexual al momento de sus desapariciones, entre 4 y 8 años atrás. La policía relacionó estos asesinatos con la feria estatal anual de la zona, que atraía a trabajadoras sexuales, pero los crímenes siguen sin resolverse. But the families aren't the only ones frustrated. This was one of the most horrific crimes
in the history of our city, and there's been no resolution to what has happened here. Los asesinatos de Tylenol de Chicago. El miedo se apoderó de Chicago a finales de 1982, cuando 7 habitantes murieron tras haber tomado pastillas de Tylenol contaminadas con cianuro. We've been receiving calls about once every 15 seconds. Un hombre llamado James William Lewis le escribió a Johnson & Johnson. Dijo que él era el culpable y que se detendría por $1 millón. Pero como siempre estuvo en Nueva York, solo se le acusó de extorsión. Johnson & Johnson fue aplaudida por su respuesta, y los sellos de seguridad a prueba de manipulación se convirtieron en una práctica habitual después de varios intentos de imitación. A nationwide search is underway today to find a man and a woman wanted for questioning in the Tylenol murders. Sin embargo, incluso con el apoyo del gobierno y de una empresa importante, nunca se encontró a la persona que planeó los envenenamientos. La autopista de las lágrimas. La autopista de las lágrimas es un tramo de carretera de más de 700 kilómetros entre Prince George y Prince Rupert, en la Columbia Británica, Canadá. Entre 1969 y 2011, al menos 18 mujeres fueron asesinadas en esta autopista, aunque se calcula que realmente podrían ser docenas. And they're still investigating, but if there's no leads, then it's pretty much not a priority, so it's disheartening to the families. Un número muy grande de ellas eran indígenas, un hecho que ha llevado a algunos críticos a acusar a la policía de racismo. Aunque algunas víctimas se han logrado vincular con un asesino en serie convicto llamado Bobby Jack Fowler, sigue sin haber explicación para los demás asesinatos. En la actualidad, el caso parece ser un callejón sin final. Los asesinatos del alfabeto, también conocidos como los asesinatos de inicial doble, ocurrieron en el estado de Nueva York a principios de la década de 1970. Las víctimas fueron 3 jóvenes, Carmen Colón, Wanda Walkovics y Michelle Maenza. Cada una fue encontrada en una ciudad que empezaba con las mismas iniciales que sus nombres: Colón en Churchville, Walkovics en Webster y Maenza en Macedon. Curiosamente, cada una de ellas venía de entornos similares. Todas tenían diferencias de aprendizaje, eran católicas romanas y procedían de hogares monoparentales. Este caso se vinculó posteriormente con una serie de asesinatos similares en California, por lo que Joseph Nasso fue declarado culpable y condenado a muerte, pero su ADN no coincidía con las muestras encontradas en las víctimas. El asesinato de Amber Hagerman. Aunque las siglas AMBER de alerta Amber significan America's Missing Broadcast Emergency Response, en realidad su nombre original era el de Amber Hagerman. La niña de 9 años fue secuestrada mientras montaba en bicicleta en Arlington, Texas, el 13 de enero de 1996. Apenas 4 días después, se encontró su cadáver en una zanja de drenaje de aguas pluviales y todavía no se ha encontrado a su asesino. La respuesta y exigencias de esta tragedia tuvieron como consecuencia leyes más estrictas para los secuestradores de niños y los delincuentes sexuales. Y Bill Clinton firmó la Ley de Protección de la Infancia Amber Hagerman, que creó el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. And Amber desperately needs justice. El hachero de Nueva Orleans. Entre 1918 y 19, un asesino en serie conocido simplemente como el hachero aterrorizó Nueva Orleans. Se cree que les quitó la vida a 8 personas, aunque se especula que hubo varias víctimas más. Casi todas las que habían sido confirmadas eran italoamericanas y habían sido asesinadas con un hacha. El 13 de marzo de 1919, una persona que afirmaba ser el asesino publicó una carta en el periódico, en la que decía que no era humano, sino un demonio que venía del infierno más ardiente. Los homicidios se detuvieron repentinamente poco después y nunca se descubrió la identidad del hachero. Al parecer era aficionado al jazz y prometió no matar a nadie en cuya casa se escuchara jazz. Los asesinatos de Hinterkaifeck. Esta granja de Alemania fue escenario de uno de los misterios más extraños del país. El 31 de marzo de 1922, la familia que vivía en Hinterkaifeck fue asesinada junto a su ama de llaves. La escena del crimen sugería que 4 de los 6 habían sido llevados al granero y asesinados uno a uno. Pocos días antes de la masacre, el abuelo, Andreas Gruba, había descubierto huellas en la nieve que se dirigían a la granja, pero ninguna de regreso. Aunque la policía interrogó a más de 100 sospechosos, nunca se condenó a nadie.
El asesinato de Notorious B.I.G. Una feroz rivalidad entre raperos de la costa este y costa oeste llevó a que dos de sus mayores estrellas fueran asesinadas a tiros. El 9 de marzo de 1997, el rapero de la costa este, Notorious B.I.G., recibió un disparo mortal en Los Ángeles, solo 6 meses después de que su compañero Tupac Shakur sufriera un destino similar. Se ha dicho que Suge Knight, entonces director general de Death Row Records, que era la discografía de Shakur, había ordenado la muerte de Biggie como venganza. En cuanto al caso de Shakur, en el 2023 un hombre llamado Dwayne Keefe D. Davis fue detenido y acusado por su implicación en el asesinato. Su juicio está previsto para junio del 2024. 27 years. 27 years. For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice. We are here today to announce the arrest of 60-year-old Dwayne Keith Davis. La desaparición de Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, activista sindical desde su adolescencia, se convirtió en presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros en 1958. Sin embargo, su papel lo condujo al crimen organizado e incluso fue condenado a prisión por manipulación del jurado y fraude. Esta conexión pudo haber sido el motivo de su desaparición. Hoffa fue visto por última vez en el estacionamiento del restaurante Magus Red Fox el 30 de julio de 1975. Al parecer, había ido a reunirse con 2 miembros de la mafia. Fue declarado oficialmente muerto en 1982 y aún no se ha encontrado su cuerpo, aunque no faltan rumores sobre las circunstancias de su muerte. El incidente del Paso Dyatlov. En 1959, 9 experimentados excursionistas rusos se adelantaron al norte de los Montes Urales y nunca regresaron. Más tarde se encontró su tienda de campaña desgarrada por dentro, lo que sugería que habían huido precipitadamente en la helada noche. Cuando finalmente se descubrieron sus cuerpos, mostraban heridas misteriosas y parecían no estar vestidos de acuerdo con el clima. Algunos habían sucumbido a la hipotermia, mientras que otros presentaban signos de traumatismo físico. A pesar de décadas de investigación, las circunstancias que rodean su desaparición siguen siendo enigmáticas y han dado lugar a diversas teorías. It goes very fast from strong winds to uncontrollable strong winds. It can change dramatically in seconds. Aunque la más popular sugiere que los mató una avalancha, hay muchas pruebas que parecen contradecir esta teoría. El asesinato de JonBenét Ramsey. A finales de los años 90, este asesinato conmovió a la nación y dio lugar a numerosas teorías. La reina infantil de belleza JonBenét Ramsey fue encontrada muerta en el sótano de su casa en Colorado, un día después de Navidad. Esa mañana, su madre Patsy había descubierto una nota de rescate y se puso en contacto con la policía. Debido a los detalles inusuales del escrito, ella y su esposo John se volvieron sospechosos. The book says the parents always did it. Sin embargo, los forenses los exoneraron. Desde entonces, las críticas se han centrado en el deficiente trabajo policial en la escena del crimen. En el 2006, alguien aseguró haberla matado, pero el ADN encontrado en el cuerpo de Ramsey no coincidía. El asesinato de la Dalia Negra. Uno de los detalles más sorprendentes del espantoso asesinato en 1947 de Elizabeth Short, de 22 años, fueron las cicatrices en las comisuras de sus labios, lo que daba la falsa impresión de una sonrisa. El 15 de enero, su cuerpo fue encontrado en una zona poco concurrida de Leimert Park, Los Ángeles. La cobertura fue amplia e incluso se revictimizó a Short por sus relaciones con los hombres. Se le conoció como la Dalia Negra y su asesinato sin resolver inspiró teorías, libros y películas en los años posteriores a su muerte. Aunque la policía identificó a más de 150 sospechosos, nunca se encontró al autor. El asesino del Zodiaco. El asesino del Zodiaco empezó a burlarse de las autoridades a finales de la década de 1960, cuando una serie de víctimas asesinadas de forma similar apareció en el norte de California. Les envió cartas y acertijos crípticos a la policía y a los medios de comunicación, en los que se llamaba a sí mismo Zodiaco y los retaba a que lo atraparan.
Aunque se sabe que mató al menos a 5 personas, afirmó ser responsable del asesinato de hasta 37. Sus cartas incluían 4 criptogramas. Uno de ellos afirmaba que coleccionaba esclavos para la otra vida. Otro fue descifrado en el 2020, mientras que los demás siguen sin resolverse. Aunque hubo varios sospechosos e incluso una película de Hollywood, la identidad del asesino del Zodiaco sigue siendo un misterio. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Jack el Destripador. El asesino de 5 trabajadoras sexuales en el distrito londinense de Whitechapel en 1888 se ha convertido en uno de los crímenes sin resolver más infames de la historia. Las víctimas fueron encontradas mutiladas. A 3 de ellas incluso les extirparon órganos internos. Esto llevó a pensar que el asesino podría tener educación superior o incluso ser cirujano. Varios asesinatos posteriores en el mismo lugar también le fueron atribuidos al mismo autor. En aquella época, los medios de comunicación y las autoridades recibieron cientos de cartas que decían ser del asesino. En una se llamaba a sí mismo Jack el Destripador y otra venía con medio riñón humano. El caso fue objeto de un intenso escrutinio por parte de los medios de comunicación, pero nunca se resolvió y aún hoy sigue generando nuevas teorías. ¿Cuál de estos misterios crees que se resolverá en un futuro próximo? Charlie, can you hear me? What have you taken, Charlie? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.